Hola, ya es jueves y es 15, así que ya usted sabe que entre las cosas, si hubiese un trending topic de la vida, porque los hay, pero hay trending topic de las redes sociales. Si hoy hubiese trending topic de las redes sociales, y ustedes saben qué sería lo que más se habla, hay que cobrar. Y entre otras cosas, mañana es 16. Primero vamos a dar los buenos días porque tenemos muchísimas cosas para ustedes hoy, pero antes saludar aquí al equipo y ponernos en cariñitos tempranos con Yanesi y con Nelson. ¿Cómo están ustedes? Ay, muy buenos días, equipo, buenos días, país, nación, dice Nelson Rodríguez. Estamos felices de estar aquí. Sí, hoy es día de Nuestra Señora del Cobro y mañana es día de festivo y entonces eso hace puente y crea un fin de semana largo. Así que a disfrutar, pero con moderación, ¿verdad? Porque no se puede gastar todo. Hay mucho compromiso, especialmente con el inicio del año escolar y en esta etapa del año, cuando ya entramos en el último cuatrimestre, hay que empezar los ahorros de manera más, vamos a decir, firme. Si es posible, ¿verdad, Nelson? Nelson Rodríguez, pero tú me puedes creer que hoy es 15 de agosto y ya yo estoy viendo decoraciones navideñas en las tiendas. ¿Qué? Ay, sí. Muy probable. Ay, sí. No, es yo que ya... no voy a decir marca porque no me han pagado publicidad, pero bueno, ¿Qué? Sí, no, ya esto está muy comercial. No han dejado ni siquiera que pase el Viernes Negro. En otra quincena entramos a los BRE, septiembre, octubre, noviembre. Ay. Diciembre, entonces las navidades comienzan bien temprano en el país, no necesariamente. La Navidad comercial, por lo menos. Por lo menos, por ahí. Ya lo decían las compañeras, quincena, eso se celebra, quincena víspera de un feriado. Quincena que cayó oportuna, ¿eh? Sí, hoy habrá mucha actividad comercial, mucho movimiento y además antesala del inicio del año escolar, que es el lunes. La educación, un nuevo año lectivo, eso debe ser motivo de alegría, de felicidad, pero discutíamos en el camerino y aquí en el CEI nos manoteamos y no estuvimos de acuerdo en el asunto del ahorro. Y quisiera compartir entre nosotros y con ustedes una diferencia que no es tal. Ayer, Diego Sosa, nuestro experto en finanzas personales, trató el tema de el ahorro y las deudas, la disyuntiva, ahorrar o pagar deudas. Nos pusimos de acuerdo, hay que ahorrar. Pero con respecto al inicio del año escolar, se constituye en una carga para el presupuesto familiar. Ahí están los libros, en muchas cosas. Entonces ahí viene el problema. ¿Tiene la familia común y corriente un ahorro suficiente durante el año para poder afrontar los gastos del año lectivo? Olvídense que a nivel público dan los libros, hay comida, tiene esa posibilidad. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Con los niveles salariales del dominicano común, no es posible que que exista ese tantísimo ahorro. Entonces, no es verdad que usted va a tener 12,000, 15,000 pesos guardados para cuando comience el año escolar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no hay posibilidad material, práctica, con los niveles salariales. El señor, aquí más del 70% anda por el mínimo. Y usted ve a nivel de clase media, de todo ese tipo de cosas, estos muchachitos de los bancos, pimpollo, con su corbatica, que usted cree que ganan mucho dinero. Y no, también andan rayando el sueldo mínimo. Entonces, hay que incentivar la cultura del ahorro. Esa disciplina, pero las posibilidades de ahorrar son mínimas. Entonces la diferencia entre nosotros es que hay que ahorrar, dicen las compañeras aquí presentes, y yo le digo, sí, hay que ahorrar, pero las posibilidades son muy pocas. Entonces estamos de acuerdo en que se ahorre, pero estamos en desacuerdo en que no hay posibilidades de ahorrar tantísimas cosas. Ese es el problema. Señores, pero hablando de cobro y que hoy es 15, pero yo creo que el aumento de salario del pírrico, 14% que se aprobó, tiene que empezar a aplicarse a partir de hoy, y no sé si retroactivo, pero eso también está pendiente, o sea que sería una ayudita importante en el caso de estos gastos escolares, pero el aumento del pasaje que anunció el CONATRA lo daña todo, así que en la medida en que hay aumentos como el que aprobó el Comité Nacional de Salario, automáticamente las empresas, las instituciones que ofrecen servicios empiezan a hacer reajustes que finalmente resulta más costoso
para el usuario, para el empleado, que lo que va a recibir de aumento, pero creo que sí, que a partir de esta quincena tiene que aplicarse el aumento. Hay un problema, porque leí por ahí que las pequeñas empresas que hicieron una rueda de prensa, ellos dicen que no se van a atener a la resolución del Comité Nacional de Salario y van a hacer el aumento de acuerdo a la famosa ley esta 187, que hace una reclasificación. No sé si es un desafío a la ley, pero chequé bien en su cuenta bancaria el sobrecito, si es que existe, pero hoy debe pagarse ese 14% al salario del sector privado, el mínimo. El sector privado no sectorizado. ¿Qué es eso de no sectorizado? Ahí no van el asunto de la zona franca, la construcción, los cañeros. Pero hoy, debió ser el 1 de julio, pero hoy debe aparecer en su sobrecito ese tan cacareado aumento salarial. Ayer hubo otra reunión del Comité Nacional de Salarios buscando darle forma a eso de la reclasificación, pero ahí entramos entonces en lo mismo. Tenemos problemas para que se cumpla la ley. Aquí legislamos para mucha vagancia, porque entonces hay que esforzarse tanto en crear leyes y después hay que ir a un ritmo tan perezoso para cumplirlas. Ahí tú mencionaste 3 cosas, por ejemplo, importantes. Hablaste de cómo el aumento del pasaje se va a tragar el aumento relativo del salario. Pero Intrant esta semana, ayer entonces, dice que va a sancionar a quienes aumenten el pasaje. Pero ¿por qué somos tan tardíos en hacer respuestas, en implementar el cumplimiento de la ley? Se supone que si usted está en un pleito en el que ni siquiera estamos en igualdad de condiciones, porque el Estado no tiene igualdad de condiciones frente a un sindicato, lo que tiene que hacer es bajar la pesada antes de que eso se ejecute, porque la gente ya tiene un verdadero pesar que le comenzaron a cobrar adelante. Entonces, hay una desprotección del usuario que ha montado campamento y se quedó con el campamento montado, porque no hay manera de que las autoridades desarticulen el poderío que durante años han construido los sindicatos, independientemente de que la ley ahora le ha dado ese poder. Por lo menos así lo estamos mirando. Es como si la autoridad sigue sintiendo que es débil frente a esa amenaza, lo que nosotros no podemos considerar como válido porque se supone que entramos en un nuevo régimen de materia de tránsito. Y hablando de nuevo régimen de materia de tránsito, miren, hoy hay unos números que son para compartir. Porque según las cifras del primer semestre, para ser más específica, el primer semestre de este año nosotros hemos aumentado las muertes violentas en República Dominicana. Respecto al 2018, en más de 200 casos. A la cabeza, materia tránsito. Entonces, en un momento en que tenemos tantos problemas encabezados por ese monstruo, un monstruo reconocido ya, porque fíjense algo, lo terrible de un enemigo es no conocerlo, pero cuando el enemigo ya usted sabe quién es. Y cuando digo el enemigo no me refiero a los transportistas, me refiero al caos del tránsito. Y en el caos del tránsito cabe todo el que de ahí en adelante usted se imagine que es un caos, ahí sí cabe. No los transportistas como individuos, sino el caos que son capaces de generar. Yo pienso que esto no puede seguirse tratando con un nivel de informalidad tal. Intrant no está supuesto a actuar con informalidades ante un mandato de la ley que ya es muy preciso. Entonces, ¿de qué vale que esta quincena estemos hablando de que la gente va a recibir 2,000 pesos más si esa gente, solo el transporte, va a tener que ya trasladar por lo menos el 20 o el 30% de eso que supuestamente viene a mejorarle la vida? Es insultante para la sociedad, no es posible. Entonces, en medio de todo ese desorden, ahí está el fulano al que le están pidiendo que ahorre. A ese ritmo ya yo entendí que no. Aunque independientemente de eso, antes de que empezara el programa decíamos, hay un problema mayor y es la falta de cultura del ahorro. Y cuando digo mayor es respecto a que gran parte de nuestros problemas comienzan en la mente. Y yo, la manera en que nosotros queremos ver la vida, yo hasta puse un ejemplo que me voy a atrever a compartir con ustedes. Cuando yo no había nunca tenido más que un salario de ayudante de mi tía en un supermercado que tenía, para mí todo el dinero no tenía sentido más que lo que yo me podía gastar. Créanme que lo que me lo gastaba era en comida.
Y en ropa no. En Las comida. mujeres gastan mucho Mi en primer ropa, salario no gastamos daba para mucha ropa. Comida. Porque entonces cuando eso comenzaron a poner McDonald's en Santiago, yo comía en la calle todos los días y nadie me lo impedía porque ¿para qué nada? Total, no había nada en juego. Pero cuando ya recibí más dinero, igual nunca ahorré, porque no estaba en mi cabeza. Entonces tú le das a un muchachito, a mi hijo, yo le doy 100 pesos. ¿Qué es lo primero que él dice? Ay, mami, yo me voy a comprar en el supermercado una papita, porque al muchacho no le importa más que eso. Entonces ya él, a partir de esa mentalidad, va desarrollando el comportamiento del gasto. Entonces, cuando tendrá más, igual gastará más o gastará lo mismo. Sí. Entonces, esa es la razón por la que los entendidos en la materia dicen que el gasto del dinero comienza en la cabeza. No inclusive en los compromisos materiales, sino en tu cabeza. Y cuando tienes un caos, muchas deudas, lo primero que te dicen es asesoría. Sí. No de cómo vas a gastar, de cómo piensas, inclusive. Sí, así es. Entonces, no hay muchas herramientas para educarse cuando uno está en olla. Pero es bueno arrancar. Sí, porque ¿de qué educación tú me estás hablando? Si yo lo que necesito es el pasaje, Dios mío, el pasaje. Ah, bueno, Sí, con pero necesidades mínimas. no, pero entonces estamos de acuerdo, porque más o menos es el concepto que yo estoy manejando. Pero lo de la mentalidad, para que la gente entienda por qué nos referíamos antes a que teníamos alguna diferencia. No hay ninguna respecto a que estamos claros. La gente está trabajando para subsistir y hasta para subsistir falta. Pero ese mismo que trabaja hoy para subsistir, cuando le sobran 2.000 se va a beber. Y ese mismo que trabaja para subsistir, cuando comienza a trabajar en el gobierno con una botellita de 50, se lo echa arriba. Sí, yo creo que estamos en el fondo de acuerdo. Son las dificultades. Por ejemplo, yo tengo un amigo, asesor financiero, que me dice, para la cena de Nochebuena, usted puede ahorrar 300 pesos mensuales. Y eso es muy loable, pero si tú pasas raya y suma, eso van a ser 3.600 al final de año. Ahí está la cena ya. Ahí está la cena, ahí está el pollo y la ensalada, quizás. Pero bien, el asunto... No, da más que para pollo y ensalada. No, pero depende del tamaño de la familia, y tú no puedes dejar el cerdo, y el cerdo en Nochebuena se pone caro. Señores, cojan esa clasecita del ahorro, del hábito, que le quede algo a la gente y que cada quien coja lo que crea más conveniente. Pero yo voy a tomar de lo que dijo Adis, el asunto de la violación de la ley. Ella señaló al Intran, Conatra, Antonio Marte dijo, a partir del lunes aumento entre 5 y 10 pesos, y hoy uno no sabe porque Intran dijo, si viola la ley, nosotros la haremos cumplir. La 163-17 dice que el Intran es que regula la ruta y que establece la tarifa, pero probablemente todavía hoy, jueves, Antonio Marte y su Conatra estén cobrando el aumento. Entonces hay una violación olímpica de la ley. Y a propósito de violación de la ley, yo quiero llamar la atención, permitirme ese lujo, ese bombo, de llamar la atención a la Junta Central Electoral para que sea prudente, comedida en la aplicación de la ley y al exigirle a los partidos y a los precandidatos el cumplimiento de la ley, porque la Junta también está en ilegalidad. Recuérdese que se negaron a cumplir aquel artículo 47 de la ley de partidos que dice que las primarias van a ser financiadas por los partidos con sus recursos. ¿Y qué resultó? Que hubo un par de visitas del presidente de la Junta al Palacio Nacional. Nunca se anunció un acuerdo formal de que el gobierno iba a asumir el costo de las primarias, pero un buen día el administrativo, José Ramón Peralta, dijo, bueno, del presupuesto complementario de este año, tengo entendido, o sea, ni siquiera fue un anuncio formal, tengo entendido que se sacará el dinerito de la Junta Central Electoral. Entonces la Junta ha permitido que se viole el artículo 47 en componenda con los partidos, y más que con los partidos, porque es lo grave del caso, con el PLD y con el PRM, para que ellos pongan un dinerito que solo alcanzará para el 17% del gasto general de la primaria, pero el contribuyente va a poner 1.100 y tantos millones de pesos para financiarle esa primaria, principalmente al PLD, que es que tiene primarias abiertas. Entonces, señor Castaño, al paso, que lo estoy viendo muy contento, porque ese anuncio de que la Junta va a poner inspectores en los peajes,
para los vehículos que lleven alguna inscripción de un candidato o del partido, hasta incautarlo el vehículo, incluso hasta sancionar al candidato. Entonces, eso es una aberración, porque ese reglamento lo hizo una gente que no vive en este país. Nosotros criticábamos el reglamento que decía que hasta tanto comience la precampaña el 7 de julio, usted no podía andar en la calle ni con un t-shirt ni con una gorra de un candidato. Imagínese eso. Eso es como decirle a un aguilucho o a un liceísta en la calle, quítate esa gorra, va a haber problema. Una comita, ayer yo estaba en una institución de seguridad del Estado y me pasaron por el lado 2 empleados con una gorra de Gonzalo Presidente. Y yo dije, mira. Bueno, ahí la Junta debe... Me limito a decir, mira. Bueno, pero es que la Junta no tiene esa facultad. Además que viola el derecho de la gente, del ciudadano. Yo a mi vehículo le pongo cualquier letrero. Imagínense en el peaje. Parece un chiste, pero es un reflejo de lo que es el derecho individual. El vehículo que va delante mío dice, Cristo viene. Y pasó bien. Y el que viene atrás dice, Temo va. Entonces paran el de Temo. No, parece de mal gusto eso, porque si Cristo viene y Temo va, ustedes saben de dónde viene Cristo. Pero, ¿por qué no paran entonces al que tiene una inscripción de lo que sea? Entonces yo digo, es una exageración de la Junta, un exceso de celo. Creo que debe haber flexibilidad. Ahí está el problema con los radiodifusores y los medios de comunicación. O el reglamento dice que usted no puede hacer campaña masiva en los medios de comunicación. Y le pregunto, ¿y usted un candidato a la presidencia, cómo es que lo van a conocer en la provincia fronteriza? Para exagerar, es haciendo publicidad, es promocionándose en los medios masivos. Además, ¿para qué aprobaron una jodida primarias abiertas? O sea, ¿qué es lo que es abierta con el padrón de la Junta? Eso da calle por toda parte. Entonces no me restrinjan tanto. Ya la Junta, el Constitucional, le tumbó una partecita draconiana, que era aquel observatorio de redes sociales, una cosa para calizar y buscar, se lo tumbó el Constitucional. Entonces la Junta que lo coja con calma, que ella está en ilegalidad, que no exagere la nota con eso de incautar vehículos, de llamar la atención, que se preocupe, buen dato ese, Adis, oficina pública con la gorra de un precandidato. Eso no podrá controlarlo la Junta, pero también sirve de ejemplo para que vea que amplia. Además hay cosas que van con la idiosincrasia del dominicano. El dominicano le pone una bandera al vehículo. El dominicano le pone un letrero al partido, al candidato o al equipo de pelota o de fútbol de su simpatía. Entonces la Junta que no me diga, es una ridiculez, de que poner inspectores en los peajes. Entonces reitero, si es por inscripciones, por sticker o algo en los vehículos, que no se limiten a lo de los partidos, porque es un derecho que yo tengo en mi vehículo de mi propiedad, poner un letrero a favor de cualquier causa. Entonces, nada, quería decir moderación, incluso a la Junta que le haga caso a los partidos, al PLD y al PRM, en una solicitud que hicieron hoy. La Junta está pidiendo que los precandidatos den un informe financiero. Imagínense, los miles de precandidatos, hasta regidores. Entonces los partidos dicen que lo hagan a partir de la inscripción del 22 de agosto, pero que cada precandidato lo haga a nivel individual. Y además que los informes que ellos van a presentar, que lo presenten al final, no ahora al principio. Y una medida muy juiciosa del PLD y del PRM a la Junta, y es que le den un cursito, un seminario de cómo es que van a presentar los informes, la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la advertencia es moderación, comedimiento, señora Junta Central Electoral, porque si a ilegalidades vamos, ustedes también incurren en ella con la violación del artículo 47 de la Ley de Partidos. Así es, y un punto con relación a ese tema, Nelson. A veces la Junta proponerse hacer cosas que materialmente son imposibles para ella cumplirla, entonces le quita autoridad. Porque dijo que iba a hacer una cosa y como es imposible en la práctica cumplirla, eso le va restando autoridad frente a un proceso electoral tan complejo que ya se inició y que no se detendrá hasta el 17 de agosto, y si hay segunda vuelta, vamos en junio de nuevo. O sea, la Junta tiene que preservarse y saber cuándo actúa y cuándo no, y en qué marco ayudaría a eso. Voy a dar un saltito de la Junta a la Cámara de Diputados, que está bastante activo el tema
de la probabilidad o la posibilidad de que no se respete el pacto de alternabilidad que hizo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora le daría la presidencia de la Cámara al diputado Demóstenes Martínez. El avispero lo despertó ayer Temístocles Montaz, que vino aquí a Enfoque Matinal y dio unas declaraciones diciendo que no, que eso no se va a cumplir y que Camacho es el que va a seguir ahí porque el PLD está dividido y todas esas cosas que ustedes ya saben que él dijo. Leonel Fernández, el presidente del PLD, entonces informó que él convocó, mandó a convocar al comité político, pero que no se pudo. Reinaldo le dijo que hizo la diligencia y todo el esfuerzo. Luego Reinaldo confirmó la información de que él hizo todas las diligencias posibles, pero que no fue viable porque varios miembros dijeron que presentaron excusas y diversas razones, y eso no facilitó la convocatoria. El tema fundamental en esto es que el PLD no solamente tiene que decidir lo relativo a la presidencia de la Cámara, el comité político, es que tiene que decidir los bufetes directivos del Senado y las vocerías tanto de la Cámara como del Senado. Lo único que hasta este momento el PLD tiene decidido, es la presidencia de la Cámara, porque ya lo hizo anteriormente. O sea, tiene suelto una serie de temas que tiene que armonizar para evitar quizás conflictos mayores, digo yo, y que eso marcaría, a partir de mañana hay que ponerle atención a ese tema, marcaría el rumbo que podría tomar ese partido de cara a las primarias y probablemente de las elecciones. Hasta ahora el presidente Danilo Medina no ha dado muestras de que no va a cumplir. Ese acuerdo se ha cumplido de manera religiosa y no veo razones mayores que lleven al presidente Medina a no cumplirlo cuando ha cumplido todo lo que ha prometido. Por ejemplo, fíjense en su comportamiento del sábado en la reunión del Comité Central. Quienes argumentan, la necesidad, porque muchas veces el que se quiere quedar empieza a crear un discurso de la necesidad y esos discursos ficticios que para crear en un ambiente, en la opinión pública, de que sí, es importante que nos quedemos aquí. Hay quienes argumentan el tema, y me parece que sí, que eso va a suceder. No es que usted esté o no de acuerdo, sino que hay muchos síntomas, indicios de que la legislatura que comienza mañana va a tener el tema de una reforma constitucional en agenda. Es evidente que eso está en la mente de sectores con representación importante en el Congreso Nacional. Y quienes argumentan dicen que al presidente Medina le conviene que sea Radamés Camacho, que continúe porque es uno suyo y que eso le facilitaría ese proyecto. Pero el problema para mí de esa reforma, que desde mi perspectiva no es el momento de hablar de reforma constitucional, estamos en medio de un proceso electoral y esos inventos que uno siente hasta sospechosos de sectores que de repente te ponen y te crean una necesidad que no existe realmente, más que en el fondo busca otra cosa. En este momento presentar eso y que el presidente Medina rompa el acuerdo de alternabilidad en la Cámara con ese supuesto argumento no le aporta. Eso es lo que le crea, es un ruido de origen a ese proyecto que hasta ahora no ha encontrado mayores apoyos en sectores, vamos a decir, que podrían legitimar una reforma que incluiría unificar las elecciones, pero que en el fondo la mayor urgencia es la habilitación del presidente Danilo Medina. Bajo ese argumento, si Radamés Camacho se mantiene en la presidencia de la Cámara con ese argumento, ese proyecto no hace más que agregar un ruido innecesario a una reforma que necesariamente tiene que hacerse por consenso, por vía de imposición, hace quedar
mal al presidente Medina si se embarca en otro... Hace menos de un mes que este país estaba en una situación de estrés absoluto y de una presión social increíble por un tema de la reforma constitucional, y volver a introducirlo de manera, vamos a decir, contracorriente. Yo no creo que ese sea el ambiente que deba crearse, todo lo contrario. Cuanto menos ruido para generar ese consenso que se necesita, mucho mejor. A partir de mañana, el presidente Medina ya va a comenzar el conteo regresivo para su salida de la presidencia de la República. Y si hay algo que usted puede o no estar de acuerdo, pero si se ubica en el lugar de él, de su realidad política, tiene que admitir que él tiene una necesidad, tiene una realidad, y es que él está inhabilitado políticamente. Y si usted estuviese en su lugar, probablemente procuraría que se le quite esa veda, esa sanción que tiene para presentarse, porque dejaría de ser, para presentarse en el futuro como candidato. Usted puede o no estar de acuerdo, pero es una realidad que él tiene, y un político, una figura política de su nivel, 2 veces presidente de la República, con gestiones de gobierno que usted no podrá estar de acuerdo en todo, pero nadie en su sano juicio puede decir que el presidente Medina no ha hecho un buen gobierno, un hombre que trabaja, pero sobre todo un político. El presidente Danilo Medina, usted no le conoce otro tipo de actividad que no sea la política. Entonces, pensar que estaría dispuesto a ir a una muerte política en un año me parece poco probable desde su perspectiva, desde su enfoque, y eso yo creo que es entendible. Pero el tema de esa reforma es cómo se hace y en qué momento se hace. No creo que pueda eso ser fruto de una imposición y empezar con un ruido que se generaría. O sea, hay que evaluar el costo-beneficio de romper ese acuerdo de alternabilidad, porque generaría una situación de ruptura total, y en medio de un proceso electoral el PLD está incluso expuesto a perder el control de la Cámara de Diputados, y son muchas cosas las que están en juego. Por eso creo que esas advertencias de división y que eso está dividido así, no sé por qué, pero creo que el ingeniero Temístocles Montaz exagera un poco cuando habla de esa decisión que parece que no tiene vuelta atrás. Hasta ahora eso se ha cumplido, y yo no veo qué tanto beneficio eso pueda generarle al presidente Medina para su agenda política, para su último año de gobierno, que no pueda lograr con una presidencia del otro sector de su partido. Incluso la ley de partidos políticos se aprobó en una presidencia de Rubén Maldonado con el grupo de Leonel Fernández en contra, pero se hizo un consenso y se logró. O sea, me parece que habría que evaluar mucho el tema de costo-beneficio de romper ese acuerdo de alternabilidad en la Cámara. Bueno, colega, se lo dijimos a Demóstenes aquí hace mucho tiempo. O sea, porque es más que se quede Camacho para pasar la habilitación, que sería lo de menos, porque todo el vivo está de acuerdo del Congreso, que se reforme la Constitución. Ahora todo, o sea, eso pasa con una mayoría casi absoluta, menos los seguidores de Leonel, porque ya están todos de acuerdo con el cuentecito de unificar las elecciones. Y yo aconsejaba que al que no le conviene que ahora mismo se le habilite es a Danilo, que deje eso para después de las elecciones municipales de febrero, porque dicen que con el actual esquema de elecciones separadas en febrero y en mayo, el más ganancioso resultaría el PLD. Pero yo creo que es mucho más que se quede Camacho para pasar una modificación constitucional. Yo creo que el PLD el sector Leonel cometió un error, porque se declararon en rebeldía, se fueron para la calle, abandonaron sus funciones, nombraron hasta vocero de su sector. Entonces ahora no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Pero lo que quiero una información que me pasa el colega Wilkin Amador, es que el bloque de senadores del PLD está convocado para esta tarde a las 5 para elegir vocero, vicevocero y secretario. Nos recuerda que tradicionalmente a esas reuniones asisten 2 miembros del comité político. Ahora no se sabe con esta situación quiénes irían. Si es que van, hay un ingrediente
y es si Reinaldo va a seguir como presidente del Senado. Yo creo que automáticamente Reinaldo, si va en serio su aspiración presidencial, lo menos que le puede pasar por la mente es seguir siendo presidente del Senado, porque el mensaje sería muy claro de que no tiene posibilidad. Entonces ya saben, reunión esta tarde a las 5 del bloque de senadores del PLD. Ahí están los danilistas mucho a poco, es decir que no se esperan mayores dificultades. Saludos, buenos días a nuestro Amador, Wilkin Amador, tempranito, y a la familia. ¿Sabes que la esposa de Wilkin es periodista también? Sí, claro. Sí, de familia. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, de aquí en adelante y por las próximas por lo menos 48 horas y más, tendremos que hablar por la cercanía con el 16 de agosto de lo que hasta ahora ha hecho el presidente, cuál ha sido su gestión, cómo la evalúan sectores y de hecho lo que le puede quedar. Pero verlo ya como un jefe de gobierno, dejando de lado la política. ¿Qué legado está dejando? ¿Cómo lo está haciendo? Así que hemos invitado al economista Miguel Seara Hatton y en el próximo bloque vamos a hablar justo de eso. Usted no se puede perder esto. Está creciendo el país, está decreciendo el bolsillo suyo. ¿Cómo anda? Esto no es cómo andan los bancos, ¿cómo anda el suyo? En breve. Es la economía, vamos a hablar de economía y nada mejor que un experto en el área, conocido por todos. Miguel Seara Hatton está con nosotros. Gracias por venir hoy jueves a hablar de ese tema tan importante para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo pensamos a usted para echar un vistazo. Danilo cumple 7 años mañana en el poder, le quedaría 1. Pero a mí me interesaría en particular poner en perspectiva las cosas. Yo vi el informe del primer semestre del Banco Central, parece que las cosas no andan muy bien. Incluso en el último trimestre la economía apenas creció 4 y algo. Pero dice Valdés Alviso que al final de año, más o menos el pronóstico de 5, 5,5, el crecimiento se va a mantener. Pero paralelamente veo una serie de medidas, que encaje legal, que la tasa de política monetaria. Entonces la gente comienza a dudar, a ver como que el panorama no es como tan alegre, tan sonriente como meses y años anteriores. ¿Cómo usted está viendo la situación? Y si me la puede proyectar para los próximos 12 meses. A ver, el elemento más importante de este año ha sido toda la crisis institucional vinculado al tema político. La crisis institucional crea mucha inestabilidad, la inseguridad, y crea inseguridad. Y no hay, algo más miedoso que el dinero. Cuando hay inseguridad o cuando no está claro el panorama, lo que hace el dinero es escapar. Y ese dinero escapa en forma de dólares. O sencillamente se retiene, se conserva y no se invierte. Entonces esos son factores que te determinan un frenón en la economía. En un año electoral, en el escenario que estamos viviendo ahora, esta incertidumbre dentro del partido oficial, las elecciones no tienen por qué ser traumáticas en ningún país. Yo he vivido en países donde el día de la votación tú ni te das cuenta, le dan 2 o 3 horas a la gente para que vaya y vote. Y ya, y se acabó. Y no pasa nada, hay algún letrerito en la calle, no hay esos grandes pancartas ni nada de eso. Entonces, aquí desafortunadamente siempre las elecciones, o por lo menos estas, vuelven a ser una fuente de mucha tensión social. Y de todo el tema vinculado al cambio de la Constitución y todo esto, porque en un país la Constitución, es la piedra base de la institucionalidad. Y si una Constitución puede modificarse tan fácilmente y tantas veces, eso se refleja en todo el marco institucional del país. Entonces, como eso se refleja ahí, pues obviamente hay inseguridad y el dinero se retrae. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Hay presión sobre el tipo de cambio, hay disponibilidades si uno va a comprar cantidades pequeñas, pero en la medida que quiere comprar más, tiene que pagar sobreprecio. Volvió a aparecer una prima adicional a los montos y que estamos viviendo una cierta forma de restricción cambiaria en estos momentos. Y eso es una tensión que puede durar todo este periodo. Además, hay el temor de que el gasto fiscal se dispare.
hay una situación fiscal muy complicada en el país, la veníamos teniendo, ¿no? Y esa situación fiscal luciría que con la presión de gasto que origina en una campaña electoral, como ocurrió en el año 2012, donde el déficit público alcanzó el 6% del producto, pues hay temores similares en este momento. Entonces, la presión fiscal se manifiesta en un déficit público, en un aumento del gasto descontrolado, en un escenario en donde la deuda está llegando a proporciones muy grandes. En los primeros 181 días del gobierno, se endeudó a un ritmo de casi 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones de pesos diarios en los 181 días. Era 19 millones de dólares diarios. Ese fue el ritmo de endeudamiento en los primeros 181 días del gobierno. ¿De la gestión que comenzó en el 12 o la del...? No, de este, ahora. De estos, o sea, estos son los primeros 181 días de este gobierno, de este año, ¿no? Correcto. El ritmo de endeudamiento fue de $1.000 millones de pesos diarios, que es equivalente a alrededor de 19 millones de dólares. ¿En qué tiempo? 19 millones diario se estaba endeudando con 19 millones de dólares diarios en los primeros 181 días. ¿Y cómo va entonces el tema de la deuda con relación al PIB? ¿Qué monto del PIB se está dedicando al pago de deuda? Actualmente la deuda representa aproximadamente como el 50 y pico, 50.5, 50.4 según el cálculo oficial. Según el cálculo del fondo y de Fitch Rating, que es una agencia evaluadora que acaba de publicar recientemente, está en 57%. Porque el Banco Central no considera un conjunto de compromisos que tiene, ni Hacienda ni el Banco Central considera un conjunto de atrasos y de compromisos que tiene el Estado, como es el fideicomiso red vial, como es el tema de del sector eléctrico, ¿no? Y otros renglones de gasto. ¿Y qué es ahora el problema no es tanto el monto de la deuda en el producto. No ese es el problema. El problema es los intereses que hay que pagar. Si el gobierno pagara todos los intereses que tendría que pagar, sería equivalente al 30% de los ingresos tributarios. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál sería el monto, el porcentaje correcto que se pague de deuda y de interés con relación al PIB? Bueno, no con relación al... Ahora mismo los intereses con relación al PIB serían alrededor de 4%, que es una cifra muy elevada. Pero con relación a los ingresos tributarios, o sea, tú pagas deuda en relación a tus ingresos, porque es el Estado quien paga esa deuda. Entonces, si tendrías que dedicar el 30% de tus ingresos, piénselo cualquier ciudadano, que dedique el 30% de sus ingresos a pagar intereses de su deuda, no el capital, intereses, ese negocio no es viable. Ahora, ¿qué ocurre? Que el gobierno se está endeudando para pagar esos intereses, porque no le está pagando al Banco Central. Entonces el Banco Central tiene que endeudarse para cubrir el no pago que le hace el gobierno central al Banco Central. Pero además, el gobierno central está efectivamente sacando el 23% de sus ingresos. Ahora, de sus ingresos tributarios para pagar intereses. Ahora, la fuente de en teoría, ¿no? Lo que se llama el saldo primario es de donde sale el ahorro para pagar los intereses. ¿Ok? Ese saldo primario ha sido negativo en los últimos 10, 12 años. Y ha habido algunos años que ha sido positivo, pero muy, muy ligero. Entonces, ¿eso qué significa? Que el gobierno se tiene que endeudar para pagar intereses. ¿Me entiendes? Eso es como
coger una tarjeta de crédito, los intereses de una tarjeta de crédito y pagarla con otra tarjeta de crédito. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tiene ahora mismo la economía dominicana. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la deuda, ¿no?, que está alcanzando niveles muy altos? Bueno, también están los otros problemas que mencionábamos, incluso se agregan otros. Ahí vi que la inversión extranjera directa, según datos de la CEPAL, el año pasado con relación al 17 tuvo un bajón de casi un tercio. Eso es mucho. Nosotros que siempre nos hemos preciado en la región de ser líderes en inversión extranjera directa, pero las medidas correctivas inmediatas del Banco Central con relación al panorama negativo que se está presentando han sido las reducciones de las tasas de referencia, creo que así que ustedes le llaman, sí, los economistas. Está lo que les decía del encaje legal y la apuesta a que eso dinamice la economía. ¿Usted cree que son suficientes esas dos medidas? Bueno, a ver, la lectura que hay que darle a ese tipo de medida, cuando baja la tasa de interés, yo tenía un profesor que siempre me decía, no te preocupes cuando esté aumentando la tasa de interés, empieza a preocuparte cuando esté bajando la tasa de interés, porque eso significa que se está desatando una fuerza recesiva de paralización de la economía, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno, ¿por qué bajar la tasa de interés? Para abaratar el costo del dinero. Esa es la idea, ¿no? Y que se pueda dar más inversión. Pero eso es una señal muy clara de que el Banco Central está percibiendo que la economía se está frenando, ¿no? Y por lo tanto, intenta reactivarla poniéndole esteroides, digamos. Y esos esteroides son aumentar el crédito y bajar las tasas de interés. Yo no estoy seguro del impacto que pueda tener eso en esta situación de incertidumbre, porque muchos de esos pesos puede tener vocación de convertirse en dólares, de coger dinero prestado y ir a comprar dólares, porque hay una expectativa de que el dólar puede seguir subiendo. Entonces, en ese caso, tengo una presión, más que nada por el tipo de cambio. Así que todavía yo creo que habría que evaluar al final cuánto aumentó el crecimiento de la economía. Por lo menos en los últimos 2 meses, la economía no se ha sentido que se ha levantado. Al contrario, las cifras lo que indican es que se ha frenado un poco. Pero los 34.000 millones del encaje legal, eso sí viene a constituir una inyección. Es una inyección, pero no necesariamente se convierte en una inversión. Sí, la economía recibe el dinero, ¿no? Pero ese dinero, lo que te decía anteriormente, se lo pueden coger para cualquier cosa. Se puede convertir en dólares, que es una de las cosas que se quiere evitar. Recientemente el Banco Central reconoció que había una situación de ralentización de la economía, ¿verdad? En su experiencia, en los años preelectorales, el comportamiento de la economía que hay ahora, con el tema del dólar, eso del crecimiento, ¿es igual a como ha ocurrido en otros procesos o tiene alguna...? No, porque ahora el problema es institucional, o sea, ahora hay una incertidumbre por la volatilidad del marco institucional. Yo lo escuché a ustedes hablando de que está una nueva reforma constitucional. ¿Eso qué es eso? Resquebrajar la institucionalidad del país por una persona. No, incluso Valdés Albizu, cuando dio datos preliminares del semestre, habló de factores coyunturales. Él no lo detalla, pero todo el mundo sabe cuáles son esos factores coyunturales que han incidido en esa situación. Claro, o sea, si esto se prolonga y si hay una reforma constitucional, otra vez, pues podemos generar una debacle económica, porque a veces pensamos que las instituciones no tienen nada que ver con la economía. No, porque el capital, para crecer y acumular, necesita seguridad y necesita estabilidad. Pero ¿por qué se generaría una debacle económica si la situación que se vivió reciente políticamente
era porque se supone que se quería una reforma para la reelección del presidente Danilo Medina, pero si se hace una reforma ahora no sería para reelegir al presidente. ¿Por qué vamos a hacer una reforma nueva a la Constitución? No, está bien, puede que no estamos de acuerdo, pero que el planteamiento, aunque se haga la reforma, no es con el mismo objetivo. Bueno, lo que pones en jaque es la institucionalidad del país, porque no hay un referente. Imagínate tú que cada vez que un presidente quiere que se cambie una constitución para beneficio personal, se haga eso. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Eso lo entiende la inversión extranjera. El capital se siente cómodo con una situación en donde podemos cambiar la base, el gran acuerdo nacional que es la Constitución. Mal o bueno, yo no soy abogado y no te puedo decir si está bien o está mal, ¿no? Pero es claro que eso expresa una debilidad de nuestras instituciones. Eso vincúlalo a lo que ha pasado con Odebrecht. Eso vincúlalo con el problema de impunidad y de corrupción que ha caracterizado. Si tú coges los indicadores internacionales de institucionalidad, la República Dominicana aparece en los peores lugares. Entonces, algo te está diciendo eso. Entonces, que no podemos mover tanto nuestras instituciones. Nuestras instituciones no son firmes. Tenemos un problema. Ayer, hace unos días, ustedes vieron el caso de la investigación que se fue a Brasil y se demostró cómo se hacía una investigación con los fiscales. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que la justicia, que es un referente, que es un ancla en la sociedad, que es el árbitro por excelencia en la sociedad, no haga su función? Pero hay un factor que ayuda, y es que no existe la incertidumbre de que pueda haber un cambio en la realidad política, económica, que implique que no se sigan cumpliendo las reglas de juego. ¿A qué me refiero? O sigue el PLD o viene el PRM, pero el inversionista, la gente que tiene su dinero, sus recursos, no tiene la aprehensión de que aquí pueda haber un cambio que implique cambiar las reglas del juego. No, las reglas fundamentales. Nosotros somos el orden está garantizado. O sea, porque ahora, si Abinader llega, no creo que vaya a ser algo distinto que mantener los pilares fundamentales de la economía, de mercado, etcétera, etcétera. Sí, entonces, por eso le digo, no debe haber más incertidumbre de la cuenta. No, es que el problema es mucho más cercano. ¿Qué vamos a hacer con el déficit? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a ponerle un freno al endeudamiento? Ese es el tipo de problema que tenemos que enfrentar. Porque, fíjate una cosa, tú necesitas una reforma fiscal. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo, que se necesita una reforma fiscal. Pero tú eres capaz, digo, en sentido claro, figurado, de poner un centavo más de impuestos. ¿Ustedes aceptarían un centavo más de impuestos si no están seguros de que su dinero va a ser bien utilizado? ¿No? Y con todo, ¿para qué ha servido el déficit fiscal y la deuda? Hay muchas cosas que han sido necesarias, pero hay muchas cosas. ¿Con qué se financió los sobornos de Odebrecht? No fue dinero de Odebrecht que trajo de Brasil, es dinero de aquí que se le cobró al pueblo dominicano para repartírselo a un grupo. ¿Me entiendes? Entonces, la población, yo no creo que aceptaría. El Estado no tiene legitimidad para cobrar un centavo más de impuestos. Entonces, lo primero que tiene que hacer en cualquier gobierno que venga es enfrentar la corrupción y la impunidad como una medida de política económica. Como política económica. ¿Por qué? Porque si tú no enfrentas la corrupción y la impunidad, tú no puedes enfrentar el problema fiscal. Porque tú no puedes cobrar más impuestos. El Estado tiene la legalidad. La ley lo apoya, pero no la legitimidad de cobrar más impuestos. Porque la gente seguramente va a decir, ajá, tú vas a coger mi cuarto para que un político se haga rico o para que un funcionario o alguien se pague un soborno o un sobreprecio. Pero la agenda dice que desde que venga el próximo gobierno, me gustaría que usted me diga en su experiencia, ¿cuándo sería que se haga esa reforma fiscal? Si de inmediatamente en el 2020 o se dejaría para el próximo año. Lo primero que tiene que hacer el gobierno que venga es enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad.
Es inevitable. Y si quiere resolver el problema fiscal, tiene que enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad, porque si no, no puede cobrar más impuestos. ¿Y se necesita aumentar la presión fiscal? Sí, se necesita. Pero primero tú tienes que resolver una serie de problemas. Tú tienes que enfrentar la corrupción y la impunidad. Tú tienes que mejorar la calidad del gasto. Entonces podría haber como un estallido social si vienen a hablar de reforma fiscal, ese tipo de Bueno, cosas. ¿tú estás dispuesto a pagar más impuestos? Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿está dispuesta a pagar más impuestos sin tener la seguridad de que ese dinero se va a utilizar adecuadamente? Pero Esa es la pregunta. Hay otros asuntos que potencian la preocupación y la incertidumbre, mucho más allá de poder transparentar la vida pública, y es el entorno internacional, como También suelen ustedes llamarle. El Banco Central lo ha mencionado. Yo leí ayer un artículo de Financial Times que dice que vamos hacia una recesión económica mundial y señaló realidades de muchos países. Entonces, en lo que nos toca a nosotros, ese entorno internacional es más adverso y es preocupante. Entonces, ven también en el análisis esta guerra de aranceles, Estados Unidos, la moneda china y nosotros en el medio. Imagínate tú, nosotros con una presión fiscal muy grande, con un pago de intereses que tenemos que hacer, llueve, truene o ventee, porque los intereses hay que pagarlos, ¿no? Y en adición a eso, que se presente una crisis mundial que haga caer el nivel del producto, el crecimiento del producto, eso nos va a afectar las remesas, nos puede afectar el turismo, no puede afectar los ingresos de divisas, la inversión extranjera directa, y nos puede afectar por el lado que más nos duele, que es los ingresos de divisas. Esta economía para funcionar necesita divisas. Entonces, eso se asuma a todo este volcán interno que se ha venido desarrollando. El problema tiene solución, pero hay que tomar decisiones, sobre todo a nivel institucional, fuertes, como enfrentar el problema de la corrupción, de la impunidad, mejorar la calidad del gasto. Yo estoy haciendo un ejercicio ahora y estoy revisando como 6.250 líneas de gastos. Y ahí yo me he encontrado que hay alrededor de 104.000 millones de pesos que no hay forma de explicar, o sea, saltos que dan. O sea, si tú voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Digo, el gasto del gobierno. El gasto del gobierno. Tú tienes, por ejemplo, que hay del 2014 al 2018, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú estás gastando 10, y de pronto en el presupuesto del 2019 saltas a 1.000. Tú dices, ¿por qué? A lo mejor lo necesitan, yo no digo que no, pero más de la mitad de esos 104.000 millones de pesos está asociado a saltos que son superiores a 2 veces el gasto promedio de los últimos 4 años. Entonces, algo está pasando. Usted, con relación al tema de la calidad del gasto, ¿usted tiene alguna cifra de cuánto se podría ahorrar o optimizar? Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo habla de 3.8% del PIB, con una metodología. ¿Eso cuánto significa? Mira, un 1% del PIB son 43.000 millones de pesos. Es decir, que 3.8, casi 4, lo que se gasta en educación, sería como 150.000 millones de pesos. Y yo estoy haciendo el ejercicio por fuera, digamos, pues no tengo estoy haciendo con los datos públicos que hay, pues no, y obviamente este es un trabajo que tiene que hacerse con mucho detalle en cada ministerio. Y he identificado 104.000 millones de pesos, que eso equivale a alrededor más del 2% del producto, del PIB. Y el Fondo Monetario Internacional plantea un ajuste que debe ser del orden de 3.7, 3.8, porque es para cerrar la brecha de los intereses que el Estado Dominicano tendría que pagar. Entonces, tú tienes que primero mejorar la calidad del gasto para adquirir legitimidad y luego reducir el ritmo de crecimiento del gasto público, no reducir el nivel de gasto público.
no reducir el nivel de gasto, pero sí reducir el ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque mire, los ingresos tributarios en promedio, números redondos, ¿no?, crecen alrededor del 10%. Ahora, ¿qué pasa? Que los gastos están creciendo al 10 o más del 10. Y eso es lo que mantiene abierta la brecha fiscal, el déficit fiscal. Entonces, la forma de cerrar ese déficit es que el gasto crezca, pero crezca en 5%, para ir cerrando la brecha de manera tal que en 3, 4, 5 años tú puedas cerrar la brecha y mantén la señal de que estás haciendo algo para enfrentar esta carrera de endeudamiento, porque tú no puedes tener estos niveles de endeudamiento permanente. Ahora bien, el panorama no está tan halagüeño, no creo que sea tan ominoso, porque según la cifra del FMI, de la CEPAL, del Banco Mundial, nosotros vamos a ser este año la economía de mayor crecimiento en la región. Y en sentido general, el crecimiento está por el suelo, creo que es menos de un 2%. Entonces, en ese... Te digo algo. Sí. República Dominicana ha crecido desde 1950 a más del 5% promedio anual, con muy poca volatilidad. Somos el sexto país con menos volatilidad. O sea, el fenómeno del crecimiento no es exclusivo de este periodo. En el periodo Balaguer hubo un momento que creció a 11%. Y desde 1950 estamos creciendo al 5%. Pero ese dinero sí se ha distribuido mal. Se ha distribuido porque mal. Ese es un tema pendiente. Ese es un tema pendiente. Técnico del PNUD, ¿cómo hacer que ese crecimiento ya por fin impacte en los niveles de desigualdad? Tenemos un problema de diseño del crecimiento. En el fondo, la economía crece en sectores que no generan empleo. Y los sectores en los que crece son intensivos en informalidad. Entonces tenemos poco empleo en proporción al crecimiento de la actividad económica, y los salarios que se pagan son muy bajos, por eso pagamos salarios tan bajos en la República Dominicana. Bueno, Seara, ya para terminar, mi pregunta anterior no era apelando a aquel viejo refrán de que mal de mucho, consuelo de poco o de tonto, pero donde quería llegar es que nosotros no estamos a nivel, ¿cómo diría yo? De que el último que salga, que apague la luz, si hay luz. No, obviamente no estamos en ese nivel, porque hay salidas. Yo te mencioné ahorita cómo resolver el problema. O sea, enfrentar la corrupción y la impunidad en primer lugar, para tener legitimidad, resolver el problema de la calidad del gasto, hacer que el gasto público crezca a la mitad de lo que crecen los ingresos tributarios para cerrar la brecha fiscal, y luego establecer criterios claros, medibles y objetivos de para qué nos vamos a endeudar. No podemos endeudar ni para pagar intereses ni para resolver gastos corrientes. La deuda tiene que servir para que se pueda repagar, porque endeudarse no es ni malo ni bueno, a priori. O sea, no tiene por qué ser. Si usted se puede endeudar, todos nos podemos endeudar. Ahora, si me endeudo para bebérmelo, por decirlo de alguna manera, o me endeudo para hacer una empresa, o a comprar un medio de producción, hay una diferencia grande. Bueno, ojalá que este proceso sirva para debatir a profundidad todos estos temas, porque claro, a veces es más ruido que otra cosa. Yo coincido contigo, en pocas partes del mundo un periodo electoral causa la zozobra, la tensión de la República Dominicana. Entonces, si va a ser así, por lo menos que se dedique el tiempo para debatir, para discutir los grandes problemas nacionales, y en este caso de la economía, que no es tan catastrófico el asunto, pero sí para prestar la atención, porque esa niña mimada, apreciada del crecimiento económico, se está viendo amenazada en estos momentos. Gracias, Seara, por tu participación. Un placer. Y esperemos que el año próximo nos depare muchas cosas nuevas, que llegue la tan pospuesta reforma fiscal, y que avancemos un poco en institucionalidad, así es, en democracia y en transparentar la vida pública. Terminé como los pelitos y yo tirando un discurso aquí. Bueno, la gracias a Miguel Seara Harta, un economista, que nos ha hablado de la actual coyuntura económica en un intento de ponerla en perspectiva para el año próximo. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Qué bueno que nos acompañan, así que es obligatorio el saludo, unos buenos días con cariño. Pasemos al semáforo con la luz roja. ¿De qué tenemos para hoy? Tengo mucho
respeto por las cifras, porque las cifras nos ayudan a entender el problema en un contexto muy específico. Así que en esta luz roja quiero compartir con ustedes las estadísticas que hoy ha levantado el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que resume este informe diciendo cada vez somos más violentos. Y el renglón en el que somos más violentos es el tránsito. Increíble. Hay muchas razones por las que en el tránsito somos más violentos. Número 1, porque mucha gente conduce bebiendo. Y número 2, porque las reglas son tan débiles que aun cuando se violan, la gente se puede salir con la suya de manera muy airosa. Las cifras indican que entre enero y junio de este año se registraron 1.979 muertes violentas, unas 262 más que el mismo periodo del año anterior. 1.979 muertes violentas es igual a llenar 2 escuelas de alumnos totalmente, uno con 1.000 alumnos y otros con 900, es una población gigante, y luego sepultarlos a todos. Imagine un cementerio con todos los que podrían estar sentados en 2 escuelas llenas, bueno, dependiendo del tamaño. Quise hacer muy gráfica la comparación, porque a veces se dan cifras que la gente no puede hacer en términos gráficos para entender. Esto es mucho, y más cuando vemos las cifras del año anterior y concluimos que este año tenemos exactamente 262 muertos más que en el 2018. La gente es cada vez más violenta cuando conduce. Tenemos más vehículos, con aspiraciones de tener más porque hay más estímulo. La gente considera que eso le mejora la vida, pero en la manera en que le mejora la vida una herramienta que también puede ser de muerte, las autoridades tienen que estar obligadas a no solo estimular la parte comercial de esta isla en la que cada vez hay más vehículos, de este pedazo de país en el que cada vez hay más préstamos fáciles para que usted esté montado. Hay que penalizar las muertes en tránsito. Ahora es muy fácil irse a su casa a dormir tranquilo después de provocar un accidente, inclusive con muertes. Nos estamos muriendo y nos estamos haciendo más violentos. Informes como estos tienen que tener efectos multilaterales, efectos para el ciudadano, efectos para la autoridad del tránsito y también efectos para la justicia. Eso es terrible. Pasemos a la luz amarilla. Hay que hacer justicia a uno de los escándalos más dolorosos de República Dominicana. En el 2016, nosotros veíamos cómo familias lloraban a sus familiares, a sus dolientes, porque habían sido sepultados en una fosa por delincuentes que se dedicaban a buscar choferes, a estrangularlos y a quitarles la vida de una forma horripilante, violenta, agresiva, y a partir de ahí los escondían en una fosa de Juan Dolio. Dando seguimiento a este juicio que en primera instancia provocó la condena de 5 personas a 30 y 20 años, la Corte de Apelación se ha reservado para el día 18 de este mes cuál será el destino en justicia de estas personas. Hay que recordar sobre el expediente que 4 choferes fueron enterrados en fosas que fueron objetos de torturas impensadas y de que luego se les hiciera también el impedimento de que sus familias los velaran porque los escondían. Todo esto para robar vehículos en una mafia que pretendía llevar esas guaguas hacia Haití. Dando seguimiento a este caso y no dejándolo seguir en el limbo por la justeza que necesita la crueldad de estos, la visibilidad para una sociedad como esta ante la violencia, estamos pendientes de lo que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís decidirá para este mes, a mediados de este mes y ya a solo unos pocos días. Pasemos a la luz verde. $3 millones de estudiantes volverán a las aulas el próximo lunes y sobre esto quiero destacar la importancia de que los sectores excluidos durante muchos años también estén celebrando el inicio del año escolar. De paso, el presidente de la República iniciará en la escuela Eustacia Marte, que está en la avenida Inver, en Santiago, el año escolar. Y lo hará en el contexto del inicio de clases en una escuela de educación especial. Conozco historias de familias que durante años no pudieron enviar sus hijos a la escuela porque no había una escuela especial. Estaba eso ya apartado para familias que pudiesen pagar servicios muy costosos. Ampliar esa brecha, disminuir las posibilidades de que también la gente que no tiene recursos pueda educarse
es algo que recibimos a bien, así que alistándonos para el inicio del año escolar y en la víspera de un fin de semana largo, ya los planes y la mochilita casi hecha para todos. Hasta aquí con cariño el semáforo. Gracias por la sintonía que nos provocan en este momento, porque tenemos una entrevista que no solo es de carácter principal, sino que tiene impactos a nivel nacional. Nosotros estamos en un momento de campaña, los efectos de una ley de partidos que no podemos evitar, nos estén incidiendo en una agenda diaria. Y qué manera de incidirla. Así que hemos invitado para esta entrevista a la presidenta de Adora, la señora Medrano, también nos acompaña Eduardo Jorge Prats, que asiste en este momento a todo el conjunto de los radiodifusores en un momento en que la ley atenta con ser no comprendida. Voy a comenzar poniéndolo por ahí. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por venir con nosotros. Muy buenos días, un placer por aceptar la invitación. Con ustedes. Queremos escuchar primero los argumentos, porque sabemos que la Asociación Dominicana de Radiodifusores ha estado alegando que no es posible que la ley los margine respecto a la publicidad de política en la precampaña. A partir de ahí han comenzado recursos legales para rescatar la posición que han tenido toda la vida, que es participar en un debate político en el que la radio tiene un rol informativo principalísimo. ¿Qué es lo que ahora hace ruido? Bueno, lo más importante es que sería la vez primera en nuestra historia, tras la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, donde hay efectivamente una censura, porque se impide la publicidad política de los partidos en este periodo de pre-campaña en radio y televisión. Y ocurre que más del 80% de la población dominicana obtiene información a través de la radio y la televisión. Sin embargo, la ley y el reglamento dictado por la Junta impide la publicidad en radio y televisión y la permite en la prensa escrita y en la prensa digital. Esto, más allá de lo discriminatorio que es, de la competencia desleal que provoca, efectivamente impide que la gente, que el pueblo, pueda conocer la información, porque en la publicidad no solamente está la dimensión comercial de la oferta política, sino que está la parte informativa, porque definitivamente, ¿cómo puede haber primarias abiertas y semiabiertas cuando hay una prohibición de publicidad? Publicidad que se permite en la prensa digital, que también es abierta, y se permite en la prensa escrita, pero que sin embargo no se permite en radio y televisión. Por eso nosotros, en representación de Adora, que representa cientos de emisoras de radio y de televisión a nivel nacional, a nivel municipal, y que es una de las entidades que más ha luchado por las libertades públicas desde la muerte de Trujillo y en los momentos más duros de la historia dominicana, ante el Tribunal Superior Administrativo. Tenemos audiencia en un amparo declarado de extrema urgencia este martes y esperamos que el tribunal ordene a la Junta Central Electoral permitir la publicidad en radio y televisión en este lapso de tiempo que termina el 6 de octubre. En realidad el 25, pero en realidad el 6 ya se tienen que haber celebrado los procesos internos. Este es un tema de democracia inclusive, pero que ahora hay que discutir en los términos legales. Eduardo, ¿qué efectos inmediatos debería generar un recurso de amparo como este? Bueno, ahora mismo nosotros depositamos este recurso el pasado viernes a las 9:30 de la mañana, y a las 9:45 el Tribunal Superior Administrativo lo había declarado de extrema urgencia, nos confirió un auto mediante el cual nosotros notificamos la audiencia que se produjo el pasado martes. Sin embargo, la Junta Central Electoral pidió un aplazamiento para comunicación de documentos y el tribunal se lo concedió, y se va a conocer este martes próximo de la semana que viene. Rosa, cuando ustedes se reúnen los radiodifusores, ¿cómo expresan su malestar? Naturalmente es dejar fuera inclusive una actividad política lícita, una actividad política que incide en la democracia de manera directa, porque los medios de comunicación llevan a los lugares más apartados la información que va a cambiar la vida de la gente, que es quien los va a gobernar en un momento como este. Precisamente ahí está el punto. Nos afecta y de manera impactante en varios aspectos, sobre todo en que tú acabas de decir, en el interior de nuestro país, en las comunidades más remotas, la radio juega un rol determinante, y al ahora mismo estar completamente neutralizados, la información ha dejado de fluir en una oferta importante
y trascendental para nuestro país, porque precisamente en este proceso de elecciones abiertas que los partidos van a poder este año vivir por primera vez, se necesita conocer esta oferta, y lamentablemente al estar completamente nosotros neutralizados, ni siquiera el impacto económico vamos a poder tener, donde la economía en la política juega un rol determinante para esos pueblos, esas ciudades de nuestro país que lamentablemente no gozan del movimiento económico que hay en Santo Domingo, y para nosotros esto es vital. ¿Qué expectativas hay de un recurso de amparo como este? No tenemos antecedentes, porque esto, tal como decías hace un momento, no había ocurrido en el país, ha sido una sorpresa. Hay quienes entienden inclusive que debió intervenirse inmediatamente, se conoció la ley, porque ahora ya todos los plazos juntos, las presiones sobre la Junta Central Electoral hacen más torpe tomar decisiones vitales. Pero, ¿qué se puede esperar? Bueno, desde el punto de vista jurídico es obvio que estamos en presencia tanto de una ley como de una norma reglamentaria que vulnera los derechos fundamentales de los partidos, de los ciudadanos y de las empresas de medios de comunicación. Primero, hay una discriminación razonable, porque no es que está prohibida la publicidad, no, es que se la prohibieron solo a la radio y la televisión, porque está permitida en prensa escrita y está permitida en prensa digital. Una discriminación de fondo ahí no razonable. Claro, y una competencia desleal, porque lo que ha hecho la prensa escrita y la prensa digital es subir la tarifa publicitaria. De manera que aquí no hay una cuestión de limitación del gasto de campaña, porque se está gastando igual o más. Sencillamente se está discriminando, y a quien se está discriminando es al pueblo, porque la radio y la televisión son dos medios de comunicación populares. Incluso el que tiene un celular escucha la radio por el celular, cosa que no ocurre con la prensa escrita, que es una prensa de élite, y ocurre en gran medida con la prensa digital, donde menos del 20% de la población dominicana accede a la internet. De manera pues que es claramente una norma discriminatoria, y la actuación de la Junta Central Electoral es discriminatoria. Vulnera el derecho a la buena administración, porque las empresas no fueron convocadas en modo alguno a una consulta pública como ordena la ley para consensuar esa ley que prácticamente pasó de contrabando, igualmente la norma. Y aquí la Junta Central Electoral no puede decir, que nosotros estamos ejecutando la ley. Imagínate que la ley dijera que los partidos que no inscriban su candidatura de aquí a determinada fecha, todos los dirigentes del partido les serán expropiadas sus viviendas y sus bienes. Y la Junta Central Electoral dicta un reglamento para quitarle la propiedad a todo el mundo. No porque estamos ejecutando la ley. No, la ley es manifiestamente ilegal, inconstitucional, ilegítima. Y eso es lo que los jueces van a ver. Nosotros estamos confiados que este martes el Tribunal Superior Administrativo deberá ordenar a la Junta Central Electoral permitir la publicidad, porque además, ¿a quién le hace daño esto? Porque ya la publicidad está permitida en la prensa digital, está permitida en la prensa escrita, o lo que se quiere validar es un privilegio. ¿Cuáles intereses ocultos hay aquí de que no se permita la publicidad en radio y televisión? Porque cuando ocurre un crimen hay que preguntarse, ¿a quién beneficia esto? ¿Quién se está beneficiando de la prohibición de la publicidad? Entonces, todo eso lo vamos a discutir en el tribunal. Nosotros confiamos en la justicia, porque el Tribunal Constitucional, por ejemplo, acaba de mandar una señal tremenda, y es declarando inconstitucional el arrastre, que aquí pensaban que no, que el arrastre iba, que aquí no hay órgano extrapoder, porque todos los poderes son de la dictadura del Partido Único. Eso no es verdad. Los tribunales, cuando se topan con situaciones que son claramente y manifiestamente arbitrarias, toman su decisión. Nosotros estamos confiados en que esas tres juezas, esas tres mujeres que honran nuestra judicatura, van sencillamente a darle la ganancia de causa, no a Dora, no a las empresas de radio y de televisión, sino al pueblo, que ahora mismo, óyeme, el que va a comer pollo chino o a McDonald's o a Taco Bell, tiene que ver el menú. ¿Cómo tú vas a ir a una primaria y tú no sabes cuál es la oferta porque te impiden la publicidad? Solamente en este país. Entonces, de eso se trata. Las razones son de demasiado peso, de fondo y de forma también. Así que yo pienso que los tribunales tienen que ceder a un pedimento como este. Es demasiado razonable. Y quisiera saber, porque citaste algo que podría ser el gráfico interesante que determine también, para que la gente nos entienda, ¿qué cantidad de gente proporcionalmente se informa por la radio? Nosotros te podríamos decir que la población en sentido general, sí, porque es que todo el mundo tiene acceso a la radio es gratis, es el único medio que es gratis completamente.
y de fácil acceso y de movilidad. La radio es portátil, tú te la llevas a todas partes, está contigo en todo lugar. Te puedes alimentar de ella en el mundo, de la radio dominicana. Tenemos esa gran versatilidad y en la frontera estamos ahí y en todas partes. Donde no llega la internet estamos nosotros. Lo que hay en la mayoría de los países son límites al gasto, fechas en las cuales se permite la publicidad, pero no prohibición de publicidad. Y mucho menos en este caso, prohibido en algunos medios y permitido en otros. Eso solamente en la República Dominicana, y no el solamente, único país del planeta Tierra. ¿Y qué pudo provocar un adefesio como este? Es lo que quisiéramos nosotros entender. Lo quisiéramos saber, pero mientras tanto se está vulnerando los derechos de la ciudadanía a acceder a la información, porque la publicidad política no es como la publicidad comercial. En la publicidad comercial se anuncia, por ejemplo, una pasta de dientes, pero no hay en juego derechos fundamentales. En la publicidad política, la dimensión informativa prevalece, porque se está informando sobre el candidato, el partido, el programa del partido, el mensaje del partido, y eso es clave. Pero además, hay un ecosistema de la prensa en cada municipio, la televisión de cable, los programas. Entonces, esa sinergia no se está produciendo porque precisamente todo lo que es el movimiento de la campaña es a partir de la publicidad. Y yo creo que eso es totalmente discriminatorio porque la libertad de prensa cuesta. Comunicarse, expresarse libremente, los comunicadores necesitan tener espacios institucionalizados. Ellos tienen que pagar renta a las emisoras a su vez tienen que pagar empleomanía, tienen que pagar luz. O sea, hay todo un movimiento y sobre eso se ha pasado por alto, porque las emisoras de radio no reciben financiamiento estatal. Quienes reciben financiamiento estatal son los partidos. Y quienes pagan ese financiamiento somos nosotros los contribuyentes. Entonces nosotros pagamos para no estar informados, para no poder escuchar en la radio y en la televisión qué es lo que me propone el candidato. Yo quisiera saber ahora mismo cuáles son los precandidatos a las 4,000 posiciones que hay, que se van a jugar aquí en febrero y que se van a jugar en las 2 elecciones de mayo y junio, por el amor de Dios. Demasiados fuertes los argumentos, demasiados fuertes. Así que yo pienso que ustedes van a recibir el respaldo que hace falta por parte de la justicia. Nosotros necesitamos un respaldo de la ciudadanía, necesitamos un respaldo de la prensa, porque aquí está perjudicado el ciudadano que no accede a la información, está perjudicado el periodista que no la puede comunicar, porque ese periodista tiene programas y esos programas necesitan publicidad política. Entonces, es toda una cadena y eso es lo que ahora mismo hay un verdadero cortocircuito. Y ese cortocircuito dura 1 mes y medio, pero eso va a tener consecuencias nefastas. Esta es la vez primera que después de la muerte de Trujillo, ni siquiera en los 12 años de Balaguer uno iba sin publicidad política a unas elecciones como estamos viviendo ahora, que en radio y televisión no se puede pasar publicidad de los partidos. Eso es algo totalmente inconcebible. Hemos entendido los argumentos, los vemos de mucho peso, así que estaremos atentos y dando seguimiento a este recurso de amparo que se conocerá el martes, dicen ustedes. El martes a las 9. Necesitamos que el pueblo se identifique con esta causa. Cada uno de los candidatos políticos también, que se sumen con nosotros, porque con esto ganamos todos. Necesitamos información, necesitamos documentarnos bien. Y esto no es una causa solo de Adora, la radio, la televisión. No, esto es una causa de todos. Y así queremos que en estos días se manifieste. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias por visitarnos. Repetimos, Rosa Olga Medrano, presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusores, y también Eduardo Jorge Prats, quien es un jurista ya de larga data y que pelea con muy buenos argumentos este pleito que es de sociedad, yo pienso, no es de Adora, definitivamente. Así que gracias por estar con nosotros tempranito. Vamos a una pausa. Bueno, ya apuntando a la parte final, ¿cómo estará el día? Hay una zona de paralización, ha sido el Moscoso Puello desde ayer, así que no podemos llegar a la parte final sin enlazar con nuestra periodista Daya Sena desde ahí. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias. Nosotros continuamos aquí actualmente apostados en el Hospital Francisco Moscoso Puello, dando seguimiento a todo el paro de labores que fue convocado por la filial del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano hace 2 días y que ayer se había cumplido un 100%. Hoy, según nos confirma el director de este centro médico, Francisco Torres Lebrón, este paro se cumple en un 50% este jueves, donde decenas de pacientes han acudido hasta el hospital en busca
busca de solventar sus problemas de salud, sobre todo cuando este viernes es día feriado por conmemorarse el 155 aniversario del Día de la Restauración. Según confirmó el mismo director del centro médico, varios doctores en un 50% son los que se han dado cita precisamente para acudir a sus consultas y brindar también las atenciones. Aquí vemos a personal de seguridad de este centro que está brindando las atenciones adecuadas. Vamos a conversar con algunas de las personas para ver cómo están las atenciones el día de hoy. Buenos días, estamos en vivo para CDN. ¿Su nombre, señor? José Medina, Encarnación. Cuéntame, ¿lo están atendiendo el día de hoy? Sí, me van a atender ahora. ¿Cómo están las filas? ¿Están ligeras? ¿Hay mucha gente? Comenzan ahora, pero hay mucha gente. ¿No se está llevando a cabo el paro entonces? No. Muchísimas gracias. ¿Y usted, Mirón, lo están atendiendo? ¿Lo van a atender? No van a atender. ¿Qué le parece que no se ha cumplido el paro? Bueno, ayer estaban parados también. A lo mejor hoy también se comienza el paro otra vez. ¿Su nombre? Francisco. ¿Francisco qué? Francisco Vicioso. Muchísimas gracias, don Francisco. Midón, buen día. Estamos en vivo para CDN. ¿Su nombre? Alcibiades. ¿Lo están atendiendo el día de hoy? Sí, estamos esperando que nos atiendan. ¿Qué le parece que no se ha cumplido el paro, un 50%? Bueno, no sé. Muchísimas gracias. Ya ahí, como ustedes pueden observar, las declaraciones de algunos de los pacientes que se encuentran aquí en este hospital sí están recibiendo las atenciones médicas necesarias. En un 50% es que se ha cumplido el paro el día de hoy. Esa es la información que tengo hasta el momento. De esta forma retorno nueva vez con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Adaya Sena. Ya estamos aquí para terminar. Es un día que tiene que rendir hoy y multiplicarse como el arroz, porque mañana entonces ya es fin de semana. Pero déjame decir algo, Adi. Nosotros estamos mal en este país. Ajá. Ese paro médico es porque 3 médicos de la residencia de cirugía general, o sea, que van a ser cirujanos generales, se quemaron, o sea, reprobaron. Y los médicos se fueron a huelga porque el colegio médico tampoco tiene atribuciones. Eso es primo hermano de lo que pasa en la ADP. Se quemaron la mayoría que aplicaron en el concurso de oposición docente. O sea, gente que quiere ser maestro y se quemaron, entonces la ADP también amenaza. Señores, la calidad en la medicina, en la educación es de vida o muerte. Los médicos deben estar lo mejor preparados, así como los maestros. Y no solo eso, ya para cerrar, feriado, o sea, no habrá médicos viernes, sábado ni domingo, y los 2 días antes de un feriado, miércoles y jueves, los médicos se te van. ¿Qué hacemos? Señores, gracias por acompañarnos. Hay más en la programación de CDN y nosotros mañana estaremos aquí en vivo. Pese a ser feriado, sí, es 16 de agosto, aquí nos encontramos.